Bueno, como ustedes saben, estamos recordando el Pentecostés, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de Pentecostés, enseguida lo relacionamos con el Espíritu Santo. Pero el Pentecostés era la fiesta de las cosechas que celebraban los judíos y se celebraba 50 días después de la Pascua. Obviamente nosotros, como no estamos muy familiarizados con la cultura judía, o sí podemos ir conociendo todo lo que la palabra nos cuenta, pero para nosotros es como algo bien lejano, ¿no? Lo que es la cultura del pueblo judío, lo relacionamos con Pentecostés, porque en las fiestas de las cosechas hubo un suceso muy importante, pasó algo muy importante, que fue la venida del Espíritu Santo por primera vez a la tierra para quedarse. La venida del Espíritu Santo, al igual que la venida de Cristo, fue profetizada. Que el Espíritu Santo iba a venir para quedarse fue profetizado en el Antiguo Testamento. La venida del Espíritu Santo es la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos de que Él no los iba a dejar solo, sino que les iba a mandar a un ayudador. Alguien de su misma naturaleza iba a venir para quedarse con ellos. Jesús, después que muere, que resucita, se le aparece durante 40 días a los discípulos. Esto era necesario porque imagínense que cuando Él se muere, los discípulos quedaron absolutamente desconcertados. A ellos los invadió la soledad, a ellos los invadió la tristeza, la confusión. Ellos no encontraron otra alternativa que volver a su vida pasada, porque pensaban, el que nos iba a venir a salvar, de repente se murió, no está más. Dice que su corazón estaba totalmente entristecido y no entendían nada. Ahora Jesús muere, es crucificado, pero al tercer día tenemos la buena noticia de que Él resucitó. Y Jesús se le empezó a aparecer a sus discípulos cual fantasma en donde ellos estaban reunidos. Imagínense eso, de repente atravesaba las paredes y ahí estaba Jesús. ¿Y por qué se les apareció ya siendo este Cristo resucitado? Porque Él necesitaba hacerles saber a los discípulos que todo lo que Él les había contado era cierto, que era verdad, que todo lo que Él les había enseñado era una verdad absoluta, que Él había vencido a la muerte, que Él estaba vivo y verdaderamente Él era su Salvador. Y así se le apareció durante 40 días para discipularlos. Él necesitaba seguir afirmando todo lo que les había enseñado, porque Jesús se iba a ir esta vez, no para siempre, sí, porque Él va a regresar, pero se iba a ir del plano de la tierra. Jesús se iba a ir y necesitaba que los discípulos continuaran con el legado. Los discípulos tenían que continuar con todo lo que Él les había enseñado. Entonces pasan estos 40 días y estaban todos ahí reunidos, no solamente sus apóstoles, sino aquellos que habían sido seguidores de Jesús, le podemos decir discípulos también, porque era gente que había escuchado sus enseñanzas. No estaban solo los apóstoles. De hecho, a las primeras personas que se les aparece no eran los apóstoles, ¿sí? Eran sus seguidores, eran sus discípulos también. Y dice que estaban reunidos algunos de ellos y ven cuando Jesús ya se estaba por ir, se estaba despidiendo. De hecho, Jesús le dice, muchachos, me voy, pero les hace una promesa poderosa. Y es la promesa de que no los iba a dejar solos. Y vamos a leer el primer pasaje, Juan 14, del 15 al 18. Mi pequeño cuaderno, vamos a acomodarlo acá. A ver si nos entra todo. Ahí está. ¿Está el pasaje? Porque yo no lo veo ahí por eso. Bueno, me voy a poner acá, así lo podemos leer. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y les daré otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre.
Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque Él ahora vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Y esta es la promesa que Jesús les deja a sus discípulos. No los voy a abandonar, no los voy a dejar como huérfanos. ¿Y saben por qué era importante lo que Jesús les estaba diciendo a ellos? Porque ellos habían experimentado la desesperación de la soledad cuando vieron que Cristo había muerto. Por eso Jesús los estaba afirmando. Eso que vivieron durante esos 3 días no les va a volver a pasar. Todo eso era necesario, ¿sí? Pero yo ahora me voy a ir y va a venir otro de mi misma naturaleza, otro abogado defensor, otro que es igual que yo, pero ese se va a venir y se va a quedar para siempre. El Espíritu Santo se va a quedar para siempre en la tierra hasta que Cristo regrese y los podamos ver cara a cara. Y en Hechos 1:8 dice la palabra: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El Espíritu Santo tenía que venir y descender a los discípulos para llenarlos de poder. Por eso Jesús lo último que le dice es esto: va a venir el Espíritu Santo, les va a dar poder, por eso les va a dar poder, por eso les pido encarecidamente que no hagan nada. No hablen, no se muevan, no se pongan a hacer reuniones, no hagan nada, les dijo Jesús. No se muevan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga y los llene de poder. Porque Jesús sabía que ellos solos, por sí mismos, en su naturaleza, en sus fuerzas, no iban a poder con el legado que Jesús les estaba dejando. No iban a poder compartir la buena noticia. ¿Por qué? Porque iban a ser perseguidos, los iban a buscar para matarlos. Ellos, de hecho, estaban ahí medio escondidos porque tenían miedo de identificarse con Jesús, al que hace unos días atrás lo habían crucificado. Entonces, ellos le hicieron caso a Jesús. Decidieron todos quedarse en Jerusalén y de una manera intencional empezaron a orar. Porque ellos no sabían cómo el Espíritu Santo iba a venir. Ellos no sabían si iba a ser una persona que iba a atravesar las paredes como se le aparecía a Jesús, si era alguien que ellos iban a salir a la vereda y iba a bajar del cielo, si era alguien que iba a venir en persona, en carne y hueso como vino Jesús. Ellos no tenían idea, pero ellos sabían que tenían que esperar al Espíritu Santo. Y durante 10 días, desde que Jesús ascendió a los cielos, ellos estuvieron orando, esperando que Jesús cumpla su promesa. Ellos estaban en el aposento alto, nos dice la palabra, en un salón aparentemente espacioso, porque eran 120 personas las que estaban ahí orando y orando y orando, no moviéndose de ese lugar, porque ellos sabían que tenían que esperar al Espíritu Santo. 10 días estuvieron haciendo esto. Desde que Jesús asciende a los cielos, pasaron 10 días hasta que el Espíritu Santo vino, hasta que la promesa se cumplió. Y todo ese periodo de los 40 días en que Jesús se les apareció, más los 10 días que ellos estuvieron esperando, fueron 50 días. Obviamente que esto estaba en el plan de Dios, coincidía con la fiesta de las cosechas. Esto fue intencional, esto fue a propósito, porque la gente y mucha gente tenía que enterarse que algo estaba a punto de pasar. Dice la palabra que a Jerusalén habían llegado judíos de todas partes, de distintos lugares de la tierra, que venían justamente a celebrar las fiestas de las cosechas. Y en ese contexto es que el Espíritu Santo irrumpe, el Espíritu Santo llega a la tierra, el Espíritu Santo no pasó desapercibido, vino con estruendo, vino con ruido, vino con fuego, vino como un viento recio, y los discípulos se dieron cuenta que era el Espíritu Santo de Dios
metiéndoseles adentro. Porque Jesús les dijo, Él va a estar con ustedes y en ustedes. El Espíritu se les metió adentro. Y la gente que veía todo ese alboroto decía, estos están borrachos, ¿a esto qué les pasa? ¿Qué fiesta estarán celebrando?, se preguntaban. Y ahí Pedro, ya con toda la revelación del Espíritu, se para y les dice, yo les voy a explicar lo que está pasando acá. Acá se está cumpliendo una profecía. Acá en esta hora se está cumpliendo lo que el profeta Joel dijo y decretó hace años y años atrás. Él dijo que iba a haber un día donde el Espíritu Santo se iba a derramar sobre todo el género humano. Y eso estaba pasando. La profecía de Joel se estaba cumpliendo. Y ellos sabían que el Espíritu Santo había venido para quedarse. Ahora, el Espíritu Santo no vino para que ellos parezcan solo unos borrachos, ¿sí?, embriagados del Espíritu Santo. ¡Wow, qué hermosa experiencia! Volvamos al otro día, que el Espíritu Santo nos vuelva a embriagar y volvamos al otro día y sigamos celebrando. No, ellos tenían bien en claro que lo que estaban recibiendo era para trabajar. A partir de ese día ellos murieron a su propia vida. A partir de ese día ellos ya no fueron los mismos. A partir de ese día ellos ya no siguieron con sus trabajos convencionales. A partir de ese día muy esporádicamente seguramente veían a sus familias, porque todos los que estaban en ese lugar dedicaron su vida a compartir la buena noticia. Ellos tenían tanto valor, tenían tanta valentía que obviamente era algo sobrenatural. Porque la mayoría de los apóstoles, no sé si todos, los mataron a causa de Cristo, por predicar el Evangelio. Pero a ellos no les importaba nada. Después que recibieron al Espíritu Santo, se fue todo el miedo, se fue todo el temor. Se llenaron de tanto poder que ya era algo que no lo podían callar. Y gracias a eso, la buena noticia llegó hasta lo último de la tierra. Llegó hasta Tierra del Fuego, llegó hasta tu casa, llegó hasta tu familia, porque estos hombres y mujeres valientes se dejaron llenar por el Espíritu Santo de Dios y respondieron al llamado. Cuando el Espíritu Santo se derrama es para algo. Pensé que iba a decir amén. No, que ya saben lo que se viene. Cuando el Espíritu Santo se derrama es para ir y para hacer. Cuando el Espíritu Santo se derrama en tu vida, vos ya no tenés más el control de ella. Tu agenda cambia, tus prioridades cambian. Lo único que podés hacer es responder a la dirección que Él te está dando. Y nosotros creemos, porque no es que el Espíritu Santo se derramó esa vez que vino a la tierra y ya no más. Hubo muchos derramamientos del Espíritu Santo. Imagínense que el Espíritu Santo se empezó a derramar en personas que no eran judías. Y esto les partió la cabeza a los judíos, a los mismos apóstoles. ¿Cómo no? Hasta se empezaron a pelear entre ellos. No, pero sí. A ver, es para el pueblo de Dios, somos nosotros, somos los judíos. Pablo y Pedro ahí discutiendo. Y Pablo le mandaba decir a Pedro, pero no, también esto es para los gentiles. No te enojes, no llames impuro a lo que Dios llama puro. Esto es para todos, porque Cristo vino a morir por todo el mundo. Ya no era solo por su pueblo. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué decía Joel? Que se iba a derramar sobre todo el género humano, ya no sobre los judíos. Y qué honra y qué privilegio que esto haya pasado, porque eso permite que nosotros también podamos ser llenos de Él. Entonces el Espíritu Santo se empezó a derramar en las casas, el Espíritu Santo se empezó a derramar en diferentes reuniones, no hacía acepción de persona, se derramaba en judíos y en gentiles, en hombres, en mujeres, en niños, en ancianos, en adultos. Ellos estaban viviendo lo que Joel había profetizado. Y nosotros también
creemos que este es el año donde el Espíritu Santo se iba a derramar de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados o a la que habíamos experimentado, y por eso lo declara la palabra profética para el año 2024, que este es el año de la restauración, de la restitución y del derramamiento del Espíritu Santo. Y esta palabra profética está inspirada en la profecía de Joel 2. Joel 2, del 21 al 29 dice: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Déjenme un ratito esa placa. Nuestra palabra profética está inspirada en el pasaje de Joel, que vimos que Pedro declaró que era lo que se estaba cumpliendo cuando el Espíritu Santo vino sobre ese aposento alto. Y nosotros creemos también que lo que Joel habla de que es un tiempo de restauración, de restitución y de derramamiento del Espíritu Santo, es para este tiempo, es para esta hora, es para nosotros y es para nuestra casa. Cuando el Espíritu Santo se derrama, hay evidencia. Cuando el Espíritu Santo se derrama en tu casa, tus hijos empiezan a profetizar. Cuando le das el lugar al Espíritu Santo para que Él se derrame, Él te empieza a hablar por medio de su lenguaje, que son los sueños, que son las visiones, que son las lenguas. Cuando el Espíritu Santo se está derramando en una vida y en una casa, eso es notable, eso se nota y eso es lo que hace la diferencia. El Espíritu Santo se quiere seguir derramando. Él te quiere hablar de una manera clara, de una forma precisa. Él te quiere revelar lo que en el cielo se está hablando para este tiempo en la tierra. Ahora, para nosotros nos es más fácil escuchar un noticiero, leer un portal y amargarnos y quejarnos, y por redes sociales sobre todo, que a muchos les encanta, cuando Dios nos está diciendo: yo les quiero hablar por medio de mi espíritu, les quiero dar dirección, les quiero dar llaves como se las estoy dando a mis hijos, a Valen y a Dani, a Marianela. ¿Cuántos logros en tiempos donde todo el mundo dice no se puede hacer nada, no se puede progresar, no se puede avanzar, hay crisis? Los hijos de Dios no hablamos como en la tierra se habla, hablamos lo que en el cielo se está hablando. Ahora necesitamos escuchar al Espíritu Santo. Si le das el lugar para que Él se derrame, Él te va a hablar como Él le encanta hacerlo y como la palabra nos cuenta que Él habla. Ahora decíamos que el Espíritu Santo, ya hablé tantas veces del Espíritu Santo que no sé si los mencioné, decíamos, pero no sé si decíamos, capaz decíamos en otra reunión. Es que también compartí esta palabra en el retiro de nuevos, ¿sí? En el encuentro. El Espíritu Santo es una persona.
El Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, no es un movimiento, no es un sentir. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios mismo. Nosotros creemos en un Dios trino. ¿Por qué? Porque se nos ocurre creer en un Dios trino. Porque nos enseñaron el nombre del Padre, del Hijo. No, ese no. Porque cuando iba a otra iglesia le enseñaron eso. No, ¿por qué creemos en un Dios trino? Porque la palabra de Dios nos habla de la Trinidad. Porque el Espíritu Santo es la persona de Dios. Y hablo de esto porque quiero que todos juntos hoy podamos entender el privilegio y la honra que es tener a Dios mismo dentro de nuestra vida. El Espíritu Santo no fue creado para venir a la tierra cuando Jesús ascendió al cielo. El Espíritu Santo está desde siempre. Dios es eterno, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Obviamente que esto desde la razón no lo podemos entender. ¿Sí? Esto tiene que ser una revelación. O sea, yo cuando era chica a mí me decían, no, Dios no tiene fecha de nacimiento. No, ¿cómo que Dios no tiene fecha de nacimiento? No, pero en algún momento Él tuvo... No, pero Él se creó a sí mismo, me decían mis papás. Yo no entiendo. Obviamente nuestra mente no lo puede entender. Dios es desde siempre. Creó el tiempo para nosotros, para que estemos ubicados en tiempo y espacio. Aunque algunos a veces no lo estamos, pero creo que creó el tiempo para nosotros. Que voy a decir la gran Pastor Pauli, es que algunos se están durmiendo, que eso es cierto. Entonces esto es para que se despierten un poquito. Entonces, el Espíritu Santo es una de las personas de Dios y Él incluso participó de la creación. Dice la palabra en Génesis 1 que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Él ya estaba participando. Ahora, el Hijo también. No, si Jesús empieza en Mateo. No, el Hijo también estaba participando. ¿Qué dice Juan 1? Que el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Ahí me está hablando del Hijo. Entonces tanto Dios Padre, Dios Creador, como Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son y están desde siempre. Y el Espíritu Santo es Dios mismo viniendo a habitar a nuestra vida. Y cuando Él viene, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Así como hoy Daniel invitaba a las personas a pasar, a recibir, a confesar, creo en Jesús como mi Salvador. En ese momento, como los discípulos en el aposento alto, el Espíritu Santo se te mete adentro. Y aunque vos no lo sientas, Él viene a vivir a tu vida y nunca más se va a ir de ahí. Él no se va a ir. Nuestra casa es morada del Espíritu Santo. Y por eso qué privilegio esta verdad, qué honra saber que el Espíritu Santo nos elige para vivir, pero también qué gran responsabilidad saber que el Espíritu Santo está dentro nuestro, que ve todo, que conoce todo, nuestros deseos y nuestras intenciones más profundas, Él las conoce. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Jesús sabía que solos no íbamos a poder, por eso nos mandó al Espíritu Santo de Dios a vivir en nuestra vida. Jesús también necesitó al Espíritu Santo. ¿Hasta qué hora tengo? 9:30. Bien, son 9:05. Jesús también necesitó del Espíritu Santo. El Espíritu Santo participó en la concepción de Jesús. María, ya le iba a decir, ya pueden sacar la placa, me había olvidado que les había dicho. María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. María era virgen, María no había tenido relaciones sexuales con nadie, estaba comprometida con José, pero no habían tenido relaciones. Por eso imagínense que no solamente a ella un ángel se le tuvo que aparecer para anunciarle que ella iba a engendrar por obra del Espíritu Santo, sino también que a José igual. Porque imagínense cómo le iba a explicar ella a José que no habían estado nunca juntos, que ella había quedado embarazada. Entonces ya ahí vemos cómo el Espíritu Santo intervino desde
que Dios manda a Jesús a la tierra para que naciera como un hombre de carne y hueso. Ahí intervino el Espíritu Santo. Después, cuando Jesús se bautiza, que fue como la antesala para empezar su ministerio, Juan el Bautista lo bautiza y dice la palabra que el Espíritu Santo vino de manera visible como una paloma y se posó sobre él. Leemos Lucas 3:22. Y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. El Espíritu Santo vino, descendió sobre Jesús en el momento que él fue bautizado. Y desde que fue bautizado, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y en el desierto Jesús es tentado. Jesús necesitaba ser procesado. Estaba a punto de abrir la puerta para empezar su ministerio poderosísimo que iba a durar solo 3 años, pero que iba a marcar la historia en 2. ¿Sí? Que hasta el día de hoy seguiríamos hablando de las maravillas que Jesús hizo mientras caminó sobre la tierra. Ahora, el Espíritu Santo sabía que Jesús no iba a poder solo, porque Jesús era hombre y a veces nosotros no entendemos eso. No, Jesús no pecó porque Jesús era Dios. Jesús se hizo hombre, carne y hueso. Jesús tenía las mismas tentaciones que nosotros, solo que Él no cedió, solo que Él no pecó. Pero Él también tenía tentaciones. Él fue tentado por el mismísimo diablo. Y ahí estaba en una lucha, agotado. Pero el Espíritu Santo, ¿qué traía Él? Revelación de la palabra. La revelación Él lo afirmó. La revelación que el Espíritu Santo le traía de la palabra en ese momento lo ayudó a vencer. Y después que Él pasó por el desierto, empieza su ministerio donde Él hizo tremendos milagros y todo lo que ya conocemos. Pero todo lo que Jesús hizo siendo hombre, lo hizo porque el poder y la unción del Espíritu Santo estaba sobre Él. Por eso Jesús pudo hacer todo lo que hizo, porque el Espíritu Santo estaba sobre Él. Y si Jesús necesitó al Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros lo necesitamos? Ahora bien, el Espíritu Santo, ¿para qué viene a la vida de los hijos de Dios cuando recibimos a Cristo como Salvador? ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque por ahí hablamos de Él, pero no entendemos para qué está el Espíritu Santo. Por eso aquí importante es que en esta fecha que recordamos Pentecostés, el día en que Él descendió a la tierra, también podamos entender para qué está el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Y cuando entendemos para qué está el Espíritu Santo, qué importante es darle el lugar para que Él haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo en nuestra vida? En primer lugar, nos convence de pecado. Juan 16, del 7 al 8, dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Él incluso interviene en nuestra vida antes de venir a habitar en nosotros. Porque cuando estamos de ese lado, escuchando por primera vez que Jesús vino a traernos salvación, a morir en la cruz, a morir por nuestros pecados, cuando escuchamos que Él nos quiere dar vida eterna, que Él quiere cambiar nuestra vida, ahí ya está interviniendo el Espíritu Santo y convenciéndonos y trayendo esa revelación de que la palabra que estamos recibiendo es verdad. Porque yo no te puedo convencer a vos que Jesús vino y murió en la cruz y lo hizo por vos, y si solo lo tendría que hacer por vos únicamente, Él vendría y lo haría. No sé si vos me creerías, es más, creo que no me creerías.
Yo no te puedo convencer. No, mira, vos sos pecador, necesitas recibir a Jesús. Y vos me vas a decir, ¿quién sos? ¿Quién sos para decirme que soy pecador? Entonces, el único que nos puede convencer, que me pudo convencer a mí, que yo necesitaba arrepentirme, pedirle perdón a Jesús, confesarlo como mi Salvador, el que hizo esa obra interna en mi vida fue el Espíritu Santo. Entonces desde ahí ella nos está convenciendo, ya nos está trayendo revelación. Es ahí donde ella nos está mostrando. Yo que creía que era buena persona, en realidad hoy me doy cuenta que si me comparo con Jesús, soy re pecadora. Mi lugar era la cruz. Él ocupó mi lugar. Quien trae esa convicción es el Espíritu Santo. Ahora, muchas veces pensamos que la convicción es solo para el día que recibimos a Jesús. Entonces somos cristianos viejos como yo, que nacimos prácticamente dentro de la iglesia y creemos que ya el Espíritu Santo no cumple esta tarea. No, si yo ya me porto bien, si yo ya sé lo que tengo que hacer. Pero todos los días le tenemos que dar lugar al Espíritu Santo que nos convenza de pecado y responder a lo que Él nos está diciendo para que nuestra vida siga siendo transformada. Nosotros tenemos una meta, llegar a la perfección de Cristo. Tenemos una imagen a la cual nos tenemos que parecer, Cristo. Obviamente que toda la vida nos va a llevar a parecernos a Cristo, pero el único que nos va a ayudar a cada día estar un paso más cerca de parecerme a Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo a mí me dice, hoy tuviste un mal pensamiento, hoy contestaste mal, hoy hiciste esto con una mala intención, hoy fuiste a servir con una intención incorrecta, yo le tengo que dar lugar, es verdad, Espíritu Santo. Te pido perdón. Espíritu Santo, yo necesito que vos sigas entrando a cada habitación de mi vida, que sigas ordenando, que me sigas cambiando, que me sigas ayudando a tener dominio propio sobre mis emociones, que moldees mi carácter, que me ayudes a que las obras de la carne cada día estén más chiquitas para que el Espíritu pueda crecer en mi vida. Todos los días necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, ir ante Cristo, arrepentirnos y recibir su perdón. Y no volver a lo mismo, no volver a la misma manera que teníamos de vivir antes de conocer a Cristo. No, Jesús ya nos hizo nuevas personas. Tenemos que caminar en un proceso de transformación constante. Cada día podemos ser mejores hijos de Dios. Solo con el Espíritu Santo nosotros podemos llevar una vida de santidad. ¿Es fácil? No. Solos podemos, no. Solo con el Espíritu Santo nosotros podemos llevar una vida de santidad, una vida de rectitud, una vida de integridad. Y eso nos conviene. La obediencia a mí me conviene. La palabra dice que Dios se complace, ¿sí? A Dios le da orgullo cuando hay hijos obedientes. A Dios le gusta la obediencia. Cuando hay hijos obedientes, Dios bendice, Dios desata bendición. Veníamos aprendiendo de todo esto los fines de semanas anteriores. ¿Cuál era la clave del éxito, la prosperidad, de ser prosperado en todo lo que emprendamos? El libro de Josué, en Segunda de Reyes, todo lo que vinimos leyendo. ¿Cuál era la clave? La obediencia. Si vos guardás mis mandamientos, si vos meditás en mi palabra, si vos obedeces todo lo que está escrito, te va a ir bien, vas a tener éxito. Entonces, claro que nos conviene la obediencia y dejar que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado. Lo segundo, nos sella con su presencia. Efesios 1, del 13 al 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, lo creyeron. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria.
fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Él nos viene a sellar con su presencia. Dios nos ve. Dios ve a toda la humanidad. Dios ve toda la creación. Pero Él puede identificar a los hijos. ¿Por qué? Porque ve el sello del Espíritu Santo. Entonces, este sello nos marca así como posesión de Dios. Y este sello también significa protección de Dios. Porque Dios es un Dios celoso que protege lo que a Él le pertenece. Dios defiende lo que es suyo. No, esto es mío, esto nadie lo toca, dice Dios, como los chicos. Esto es mío, no lo presto, nadie lo toca. Entonces, muchas veces nosotros estamos preocupados por las injusticias, por las calumnias, por los que nos critican, por el trabajo que no nos reconocen, porque nos mienten, porque nos traicionan, porque nos estafan. Pero ahí está Dios diciendo, ¿para qué te preocupas? Si yo defiendo lo que es mío, si déjame que yo me encargue de tus asuntos. No salgas a hacer justicia por mano propia, nos dice el Señor. No te la mandes ahí. Déjame que yo me ocupo de lo que tengo que ocuparme. Vos confía en mí. Si el Señor nos ve que tenemos el sello del Espíritu Santo, somos hijos originales, no réplicas de buena calidad. Porque ahora que compramos la réplica de buena calidad, no esta réplica, pero es la importada. Vos sabés que te va a durar más que la réplica, sino más, ¿sí? Entonces, el Señor nos mira y no nos ve como réplicas. No, este es hijo original, dice. Este no es réplica, este es auténtico. Este tiene el sello del Espíritu Santo. Aunque por ahí otro nos mire y dice, dudo si es original o si es imitación. No, el Señor nos dice, es original. Este es mi hijo. Y ese sello, como decíamos, marca posesión y protección. Él tiene especial cuidado con lo que es suyo. Lo tercero, el Espíritu Santo vive en nosotros. Romanos 8:11. Me corro porque mirarla de frente es como que me marea y leo mal. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. 2 veces en este pasaje nos hace esta aclaración y nos afirma que el Espíritu Santo vive en nosotros. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados por un alto precio que fue la sangre de Cristo. Mi vida ahora le pertenece a Dios. Mi vida ahora es la casa, es la habitación, es el templo, es la morada, como quieras llamarlo, del Espíritu Santo. Tu vida es la casa del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros viviéramos todos los días con esta revelación, creo que nuestro diario vivir sería completamente transformado. Lo primero que haríamos cuando nos levantamos es, como el título del famoso libro, Buenos días, Espíritu Santo. ¿Qué tenés preparado para hoy? ¿A dónde querés que vaya? ¿Qué querés que diga? ¿Qué querés que haga? ¿Decimos eso todos los días? No, ni ahí. Cuando está llegando la noche y tuvimos un problema, ay, Espíritu Santo, perdóname, no te consulté, al final otra vez metí la pata, te prometo que la próxima te pregunto. Y así vivimos, sin darle el lugar que el Espíritu Santo merece en nuestra vida. Las malas consecuencias que nos ahorraríamos si escucháramos la voz del Espíritu Santo. Nuestras prioridades, como dije al principio, cambiarían. Si ya no vivo yo para mí misma, yo ahora vivo para hacer lo que el Espíritu Santo me diga y es lo que me conviene.
Porque el Espíritu Santo conoce la voluntad del Padre. ¿Qué dice la palabra? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si sabemos que el Espíritu Santo nos va a guiar a esa voluntad buena, agradable y perfecta, ¿por qué nos cuesta tanto hacerle caso? Sí, nos cuesta hacerle caso. Pero cuando vamos entendiendo, internalizando esta revelación, ya ahí empieza a haber un cambio en nuestra vida. Si el Espíritu Santo vive dentro nuestro, conoce todo, hasta nuestras necesidades, y dice la palabra que Él intercede por nosotros ante Dios, ante el Padre, ¿cómo no le vamos a hacer caso? Si Él es el que está orando todos los días por nosotros. Si el Espíritu Santo conoce los planes de Dios para nuestra vida, tenemos que dejar guiarnos por Él, hacerle caso, entender que nuestra vida es su habitación, es su templo. Ahora, ¿cómo está la habitación del Espíritu Santo? ¿Está limpia? ¿Está ordenada? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué tan rico huele nuestra vida? Entonces, cuando nosotros empezamos, ¿sí?, a pensar esto, que el Espíritu Santo habita 24/7 en nuestra vida, vamos a procurar tener la casa limpia, tener la casa ordenada, tener la casa perfumada, para que Él se sienta honrado de vivir dentro nuestro. El cuarto punto, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo en nuestra vida? Él nos enseña. Juan 14:26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Jesús diciéndole esto a los discípulos. El Espíritu Santo es el maestro de los maestros. Él sabe todo, Él conoce todo. Cualquiera sea la materia que necesitemos un consejo, matrimonio, economía familiar, salud, cómo criar a tus hijos, a todos esos títulos de libros que te venden hoy. El Espíritu Santo lo sabe. Él es el maestro de los maestros, Él sabe todas las cosas y Él nos quiere guiar a toda verdad. Ahora, qué importante es pedirle consejo al Espíritu Santo antes de hacer las cosas, antes de tomar una decisión. Pedile consejo, pregúntale qué piensa, pregúntale si esa decisión que estás a punto de tomar, por más linda que parezca, si te conviene, si es la voluntad de Dios, si es lo que Él te está llamando a hacer para ese tiempo específico. Tenemos que preguntarle al Espíritu Santo y dejarnos enseñar por Él. ¿Por qué no le pedimos consejo? ¿Por qué no le pedimos dirección? ¿Por qué no le pedimos instrucción? Capaz porque no sabía que lo podías hacer. Bueno, ahora lo sabemos. Así que ni ustedes ni yo ya no tenemos excusa para no ir ante el Maestro de Maestros y dejar que Él nos enseñe. Cuando Él nos enseñe, cuando Él nos responda, qué importante es obedecer. El Espíritu Santo también vino a producir su fruto en mi vida. Gálatas 5, del 22 al 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Marca y a ver lo que te falta. Marcaba todo. Amor, alegría, paz. ¿Qué te falta de eso? Dice, no existen leyes contra esas cosas. Nosotros tenemos pegado el fruto del Espíritu Santo en la ventana de nuestra cocina. No sé para qué, porque cuando nos falta algo, lo que menos nos acordamos de ir, todos los días la vemos. Ahora, la pegamos para recordarlo. Qué importante que lo podamos hacer. No solo leerlo y recordarlo, sino dejar que el Espíritu Santo produzca ese fruto en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, se nota, como hablábamos antes. Cuando Él se derrama en una vida, cuando Él tiene el lugar de trabajar profundo en nuestro ser, eso se empieza a hacer evidente. Y ahí es la gente donde nos pregunta, ¿qué te pasa que ahora tenés tanto amor?
¿Qué te pasa que ahora tenés tanta paciencia si vos no eras así? Y muchas veces, sin darnos cuenta, el Espíritu Santo empieza a transformar tanto nuestra vida que ya no necesitamos predicarle a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, llevando la Biblia o aprendiéndome un versículo de memoria, lo cual no está mal, sino que nuestra forma de vivir predica más fuerte que nuestras palabras. Entonces, el hecho de que todos vean el fruto de nuestra vida, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, eso llama la atención. Esta es una persona diferente. Esta es una persona amable cuando yo incluso no soy amable con ella. Esta es una persona paciente. ¿Cómo es que tiene problemas y puede estar paciente esperando una respuesta? Pero eso es lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros si lo dejamos. Porque el Espíritu Santo puede estar en nuestra vida, pero si yo no le doy lugar para trabajar, Él no lo va a hacer a la fuerza. Entonces tenemos que, en este tiempo, con la revelación de esta palabra, dejar que las obras de la carne mengüen, se hagan chiquititas. Las obras de la carne es el pecado, todo lo que nos lleva a la perdición, a la maldición, al desorden en nuestra vida. Dejarlo a un lado y dejar que el fruto del Espíritu Santo empiece a crecer dentro nuestro. El Espíritu Santo es aquel que nos recordará y que nos recuerda todas las cosas. Juan 14:26 dice: sin embargo, cuando el Padre envió al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará y les recordará cada cosa que les he dicho. Lo habíamos leído también cuando hablábamos de que Él nos enseña. Este pasaje también dice que Él nos recuerda. ¿Qué hizo el Espíritu Santo con Jesús en el desierto? Le recordó cada palabra donde Él podía pararse, decretarla para vencer esa tentación específica que Él estaba atravesando en ese momento. El Espíritu Santo le recordó la palabra. El Espíritu Santo le recordó a los discípulos las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo puede ser que se hayan escrito los evangelios con tanto detalle si nos ponemos a pensar que los discípulos todo el día estaban siendo enseñados? Todo el día, en todo tiempo, en todo momento, ellos estaban siendo enseñados por Jesús. No solo con las palabras, sino con las vivencias, con la experiencia. Era imposible que ellos pudieran recordar todo lo que Jesús les había enseñado. Y por eso ahí Jesús les dio esa tranquilidad. Tranquilos, porque para eso les mando al Espíritu Santo, para que de manera sobrenatural les recuerde todas las cosas que yo les enseñé. Y es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Cuando estamos en medio de una prueba, de un problema, de recibir una mala noticia, automáticamente el Espíritu Santo nos trae un versículo, nos trae una palabra. ¿Y qué decimos cuando damos testimonio? Yo me paré en esta promesa de Dios y la circunstancia era adversa, parecía que esto era imposible, pero yo le creí a Dios. Ahora, ¿quién te trajo esa palabra a tu memoria? ¿Quién te trajo la revelación de esa palabra? El Espíritu Santo. Él te viene a recordar cada enseñanza que Dios nos dejó en su palabra para que esa palabra sea tu sustento, ¿sí? Sea tu espada, sea esa piedra donde vos te podés afirmar, así como lo es Cristo también. Cristo es la palabra, ¿sí? En esas palabras nos podemos parar firmes y vencer cada situación y cada adversidad. El Espíritu Santo nos da dones. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir. Para los que no saben, yo no quiero ser pastora, así que no voy a servir al Señor. No, ¿qué dice la palabra? Hay distintas formas de servir. Hay lugar para todos en el servicio. Dice, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros.
A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. A cada uno de nosotros, nadie puede decir que no se le dio ningún don, se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. El Espíritu Santo nos regala dones, nos regala herramientas para que nosotros podamos servir, para que podamos ser útiles en el cuerpo de Cristo y fuera también del cuerpo. A todos el Espíritu Santo nos da un don o nos da más de un don. ¿Cómo lo descubrimos? En la comunión con Él. Si no alimentas tu comunión con el Espíritu Santo, nunca vas a saber cómo Él te habla. Ahora, en el mismo instante que vos te determinás a conocer al Espíritu Santo, a cultivar esa relación, esa comunión, así como lo podés hacer con tu esposo, cultivar esa relación con el Espíritu Santo que está dentro tuyo, Él te empieza a hablar. Y no hay forma de que no puedas escuchar su voz. El Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te revela los dones que te dio. Y también el Espíritu Santo te los va revelando a medida que vas haciendo. ¿Cómo descubrís si das un buen consejo? Y aconsejando. ¿Cómo descubrís si tenés el don de sanidad? Y andá y orá por los enfermos. Si tenemos que hacerlo, el Espíritu Santo nos da ese poder, esa osadía, esa valentía para dejar el miedo, la vergüenza de lado y ser productivos en el reino de Dios, ser productivos en la familia de la fe donde Dios te puso. ¿Qué más vas a esperar? Acá el Espíritu Santo te dice por medio de la palabra que Él ya te dio todo lo que necesitas para que hagas. Y cuando empezás a hacer y empezás a ver que tu vida es productiva, eso te llena de un gozo tremendo, eso te enciende el corazón, eso te lleva a querer más. Y ahí entendés, wow, no hay nada más hermoso que ya no vivir para mi vida. Cuántos problemas y preocupaciones me ahorro. Ahora mi vida solo está enfocada en servir a Cristo, aquel que me amó, que entregó su vida por mí y que me dejó a lo más valioso, que es al Espíritu Santo de Dios dentro mío. Y por último, que está relacionado a lo que veníamos hablando recién, Él nos da poder. El Espíritu Santo nos da dones de acuerdo al propósito que Dios ya estableció para nuestra vida, para que lo podamos llevar a cabo. Todos fuimos creados con un propósito, con una asignación, con una misión en esta tierra. Y el Espíritu Santo ya nos capacitó y nos dio todo lo que necesitamos para cumplir ese propósito. Y lo último que hablábamos recién que el Espíritu Santo nos da es poder. No te preocupes porque no lo tenés que hacer en tu fuerza. No, pero yo fui a orar por un enfermo y no se sanó, así que no voy a orar más porque voy a pasar vergüenza. Entonces, si vos estás enfocado en sanar a un enfermo para que te feliciten, para que te busquen, para que te hagan famoso, y es muy probable que Dios no te use para eso. Ahora, cuando vos estás ahí porque estás sirviendo al Señor, si no se sana, vos sabés que no es tu culpa. Por algo el Señor permitió que esa persona no se sanara o no en ese momento. ¿Cuánto nos pasó que en el momento no se sanó y uno insiste y sigue orando y el milagro empieza a ser progresivo hasta que el Señor nos sana o hasta que el Señor sana a esa persona por la que estábamos orando? Pero nosotros lo tenemos que hacer. Es como decimos por ahí, es tirarnos a la pileta. Nos tenemos que arriesgar, ¿sí? Ahora, el arriesgarnos nos va a llevar a vivir aventuras extraordinarias con el Espíritu Santo. Y vos empezás a ver que podés hacer cosas que nunca imaginaste que Dios te podía usar. Hay muchos chicos saliendo a evangelizar. Siempre me acuerdo del testimonio de Dani.
siempre elijo alguno, hoy estás vos, Dani, así que te tengo que elegir a vos. Imagínense en el momento que él estaba en su habitación, que él contó que estuvo 3 días, creo, sin bañarse, sin salir, sin comer, consumiendo, o sea, ya esa era su sentencia de muerte. En ese pozo más profundo, ¿qué iba a pensar él? Que un día iba a venir a Río Grande y que un día iba a salir y se iba a ir al hospital y se iba a parar en la parada del cole y hacía viva voz y cara dura. Hoy les vengo a hablar de Jesús. Y que iba a traer gente a la iglesia y que alguien por medio de su testimonio iba a conocer a Cristo. Ahora, si él no hubiera respondido al llamado de Dios, él ni siquiera estaría vivo. No estaría acá y no estaría vivo. Entonces, imagínense si no vale la pena vivir para Cristo y descubrir los dones que Él te regala por gracia, porque ninguno de nosotros merece nada del Señor. Pero Dios le encanta sacar a lo más bajo, a ese por el que nadie da 2 pesos. Él nos saca de lo más bajo y nos dice: a esta persona la voy a usar, a esta persona la voy a llenar de dones para avergonzar a los sabios, a los poderosos. A esta persona yo la voy a usar para extender mi reino. Y ahí el Espíritu Santo te llena de un poder que por más que vos lo querés esconder, ya está. Es una llama que vos la querés apagar y te sale, y que no la podés esconder. Y sos un foco que empieza a encender a otros. Y es ese poder del Espíritu Santo que habita en nuestra vida, que nos lleva a hablarle a una persona de Cristo, a orar por una persona que necesita liberación, a ir y sanar a un enfermo, ir y aconsejar a alguien, ir con un matrimonio que está a punto de romperse y llevarle ahí la palabra del Señor y orar por ellos. Y Dios te usa para restaurar una familia, y eso es el poder de Dios en nuestra vida. No es en nuestra fuerza, no es con nuestro conocimiento, no es con nuestras habilidades. Nadie estaría capacitado para llevar el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios. Para llevar el mensaje del Evangelio necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y cuando vos dejás que ese poder te invada, Él te respalda. Y empieza a ver señales, y te respalda con prodigios, y te respalda con milagros, y te respalda con respuesta. Y Él te empieza a usar. Y eso es lo que tenemos que procurar todos los días. Daniel, mi esposo en este caso, nos hablaba. Todos se llaman Daniel, ¿qué onda? Yo me llamo Daniela también, para los que no sabían. Hablaba en el culto de jóvenes del bendito lunes, porque venimos acá, nos llenamos de fuego, de poder, volvemos el lunes y ya empezamos: oh, qué bajón este trabajo, uy, ya vino mi jefe, estos compañeros que no me los banco, no me los aguanto. No, entonces no te sirve de nada venir, llenarte, temblar un poquito, hablar en lengua, te vas contento, pero el lunes te levantás y sos lo mismo y viví de la misma manera. Entonces se nos hablaba del bendito lunes, el lunes que todos odian, a nadie le gusta el lunes. Ahora el lunes te va a empezar a apasionar, porque todo lo que recibiste es para mañana, es para el martes, es para el miércoles. Todo lo que recibimos del Espíritu Santo es para todos los días de la semana, para darlo. Y todos los días de la semana nos vamos a vaciar en otros, y el sábado vamos a venir a buscar de nuevo, y nos llenamos y salimos de nuevo el lunes, el martes, el miércoles. Nos vamos a las casas de paz, nos vamos a hacer visitas, nos vamos al hospital, nos vamos a la parada del colectivo, nos vamos a la casa de nuestras familiares a vaciarnos de todo lo que el Espíritu Santo nos dio, porque dice, no es que nos vaciamos, perdí todo lo que el Espíritu me dio, no. Gloria a Dios por eso, porque si te vacías, Él te vuelve a llenar, y te vacías y te vuelve a llenar. Y la palabra dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, y esos ríos son el Espíritu Santo de Dios. No es un chorrito que, ay, ya se acabó, no hay más, listo, oré por un enfermo, se sanó, nunca más. No, es un torrente, es una fuente inagotable que cada vez querés más. Uno se vuelve adicto a la presencia del Espíritu Santo.
Y cuando entendés lo poderoso que es vivir en una comunión constante con Él, tu vida no tiene límites. Vas a dar fruto y más fruto y más fruto cuando el Espíritu Santo se enciende en tu vida. Ahora, lo más importante no es solo la experiencia, como decíamos, del fuego, del temblor, de la risa, que es algo hermoso. Búscalo en tu casa, es precioso. Las experiencias nos marcan. Pero ¿sabes qué es más precioso y qué te lleva a tener experiencias más profundas? Cuando tu corazón está rendido. Si solamente te caíste, sentiste un fuego, pero volviste y no tomaste decisiones, seguís con los mismos malos pensamientos, ahí el Espíritu Santo no puede hacer mucho. Ahora, cuando vos le decís, Espíritu Santo, de verdad, yo te entrego mi vida, te doy el control de mi vida, ahí el Espíritu Santo puede obrar. Y ahí el Espíritu Santo es donde te empieza a llenar. Sos alguien confiable para que el Espíritu Santo te dé todo lo bueno del cielo. Sos confiable, ¿por qué? Porque hay obediencia. Porque te equivocaste y fuiste, te arrepentiste y te volviste a levantar. Y dijiste, no, a esta vida ya no vuelvo. Yo no voy a seguir practicando el pecado. Yo entiendo que mi vida es templo, es morada del Espíritu Santo. Cueste lo que me cueste, la voy a mantener limpia. La voy a mantener ordenada, perfumada. Y no lo tenés que hacer solo. El Espíritu Santo hasta te ayuda a ordenar y limpiar tu casa. ¿Qué más podemos pedir? Él es nuestro ayudador. No estamos solos, lo tenemos a Él.